Miren bien estas imágenes. Van a dar la vuelta al mundo. Estas ratas fueron alimentadas con maíz transgénico durante toda su vida. Los tumores que padecen son enormes. El estudio que permitió revelar el impacto de los OGM sobre la salud de estas ratas se acaba de terminar. Se necesitaron medios técnicos y financieros excepcionales. Durante 2 años tuvimos la oportunidad de seguir todo su desarrollo. Después de años de dudas y polémicas, ¿por fin vamos a conocer la verdad sobre los OGMs? ¿No estaríamos aquí haciendo frente a un escándalo de salud pública que afecta al mundo entero? Es, por lo tanto, a día de hoy el estudio más largo y más detallado sobre un OGM. También hicimos a la vez otro estudio sobre el principal pesticida en el mundo, el Roundup. Es un herbicida, pertenece a la principal categoría de pesticidas en el mundo. Trabajamos más de 1 año hasta conseguir maíces transgénicos, porque ningún productor de OGMs quería dárnoslos. Así de sencillo, dado que Monsanto les hace firmar acuerdos para que estas semillas no sirvan para la investigación. O llegado el caso, es necesario tener su acuerdo para hacerlo, y queríamos que el estudio fuese independiente. Es la primera vez que se hacen estudios de 2 años sobre OGMs. Aquí reside ya una gran diferencia. Además, intentamos evaluar el mayor número posible de parámetros bioquímicos y biológicos, con tomas de muestras de sangre reiteradas, tomas de peso y análisis de orina. Estudiamos los parámetros hepáticos, los parámetros urinarios, los parámetros sanguíneos, todos los que podemos estudiar. Los parámetros hormonales que tampoco fueron estudiados en los estudios anteriores. Se trata realmente de una primicia a nivel mundial. Hasta entonces, el maíz NK603, el OGM seleccionado para este estudio, había estado bajo estudio nada más que 3 meses y bajo el control único de su fabricante, Monsanto. En cuanto al Roundup, producido también por la multinacional y utilizado para el cultivo del maíz, no se ha evaluado más que su principio activo, el glifosato, y no su fórmula completa. Ahora bien, para permitir al principio activo penetrar en las células de las plantas, la empresa utiliza coadyuvantes que pueden a veces resultar más nocivos que el glifosato mismo. El objetivo es doble. Por una parte, llevar a cabo los estudios según las normas internacionales, pero no interpretándolos de la manera más laxa posible, como lo hacen algunas industrias, sino analizándolos de la forma más rigurosa. Y por otra parte, queremos averiguar si hay efectos secundarios. Solo se puede hacer alimentando a los animales con OGMs, examinando todos sus órganos y parámetros sanguíneos. Puede que fuera útil a estas alturas saber para qué sirven los OGMs. Muchas veces se trata de una planta que ha sido concebida o bien para producir su propio insecticida o bien para ser tolerante a un herbicida y poder recibir fuertes dosis sin morir. Entendemos naturalmente el interés para el agricultor. Podrá, por ejemplo, esparcir el Roundup en su campo. Desaparecerán todas las malas hierbas y solamente quedará el OGM cultivado. Entendemos mucho menos el interés para el consumidor, ya que corre el riesgo de comer un producto convertido en una auténtica esponja para pesticidas. De ahí la importancia de poder evaluar el OGM más los residuos que contiene y el pesticida solo. ¿Por qué no se llegó a someter a examen antes? Porque las compañías hacían sus pruebas, o con OGMs tratados con Roundup, como debe ser, y entonces no se podía distinguir el efecto OGM del efecto Roundup, o las hacían sobre el OGM sin especificarlo. No había realmente ningún estándar en este sentido. Lo que decidimos hacer fue, por fin, acabar con la duda. ¿Se debe al OGM o se debe al pesticida? Ya que durante más de 10 años, las comisiones nacionales no se preocuparon por el efecto del pesticida. Así pues, Europa ni siquiera exige que se lleven sistemáticamente a cabo pruebas de toxicidad crónica sobre animales, y cuando las pide, son las propias compañías las que deciden sobre el protocolo a seguir. En el caso de la patata Amflora, por ejemplo, se hicieron pruebas sobre 30 ratas solamente, de las cuales solamente 10 consumían el OGM.
Los maíces de Monsanto fueron probados sobre 400 ratas. A 80 las alimentaban con la planta transgénica, pero solo 40 fueron analizadas con respecto a la sangre. En todo caso, ninguno de estos estudios pasó de los 90 días. Bien, lo que se observa con este resultado es que tenemos grupos de ratas, machos y hembras, que comen OGMs más Roundup o Roundup solo. Cada vez que subimos un escalón es una rata que muere, y ya ven que el límite llega a 10, ya que tenemos 10 ratas por grupo. En la curva de puntos vemos las hembras del grupo normal, que comen una dieta normal y mueren. Vemos aquí que solamente mueren 2 animales de muerte espontánea y al cabo de unos 550 días. En cambio, todas las hembras que comen OGMs tratados con Roundup o que beben Roundup, mueren más que las ratas normales. Bueno, entonces se nos puede preguntar, ¿es estadísticamente significativo? A nosotros lo que nos interesa es que hay una mortalidad 6 veces superior en este grupo con respecto al grupo de control. Tenemos, por lo tanto, un aumento del 600%. A este nivel ya no hacen falta estadísticas en biología o en medicina. Un punto importante que subrayar, sin embargo, para aclarar, es que todos los estudios hechos sobre ratas son estudios de 3 meses y como por arte de magia no vemos aparecer ningún trastorno antes de los 3 meses. Los primeros trastornos aparecen al 4.º mes. Significa que los estudios de 3 meses no sirven para nada, sino para tener la conciencia tranquila y hacer que ingiramos productos potencialmente tóxicos. El equipo del profesor Seralini diseccionó cada una de las 200 ratas para analizar con exactitud lo que afectaba a sus órganos. El propósito: intentar entender cómo cada una de las 3 dietas, OGM más Roundup y Roundup solo, podía incidir sobre el metabolismo de los animales, y en particular, en lo que se refiere a la aparición de tumores que, sin sorpresa, solamente se desarrollan después del 3.er mes. El número de tumores palpables, bien visibles, que aparecen entre los animales durante el estudio, se ven en esta tabla. Aquí tenemos las ratas que solamente reciben OGMs, frente a las que tienen una alimentación normal. Observen que muy pocos machos tienen tumores y son más resistentes a lo largo del tratamiento. Lo que observamos en estas tablas es que cada vez que subimos un escalón, tenemos grandes tumores que miden al menos 17 milímetros. Para una rata, y podemos enseñar las fotos, es enorme. Podría equivaler a un tumor así de grande para un humano. Es enorme. Resulta que identificamos cada uno de los tumores, y el 94% de los tumores son los llamados mamarios, es decir, que corresponderían a tumores en el pecho para las hembras. Aquí tenemos tumores en los riñones para los machos, aunque también tumores mamarios, lo cual es bastante excepcional entre los machos. Esto nos hace sospechar sobre algún efecto hormonal, que de hecho no es dosis dependiente. El 60% de los cánceres de mama en realidad dependen de perturbaciones hormonales. El estudio del profesor Seralini nos reserva una última sorpresa, y es consecuente. Mientras podíamos sospechar que la sobremortalidad de las ratas se debía principalmente al pesticida asociado al maíz, parece ser que el estudio ha evidenciado, por primera vez en el mundo, un efecto debido a la misma transgénesis. Esto significa que el simple hecho de intervenir en el genoma de la planta para modificarlo podría tener consecuencias que nadie hasta ahora había previsto. Es para cuestionar todas las concepciones científicas que llevaron a la invención de los OGMs. Nunca se había probado el Roundup solo durante 2 años. Dicho esto, con el Roundup, nuestros estudios de células nos mostraban que las células de hígado, embrión, riñones, placenta, cordón umbilical, morían mucho más rápido. Por lo tanto, podemos decir, de manera general, que tenemos esta sobremortalidad con el OGM más Roundup. Esto significa que los OGMs mataban más rápido y más fuerte a las hembras e incluso a algunos machos que la dieta control. Aquí tenemos, por lo tanto, un efecto que se puede deber o al gen del OGM que se insertó mal en la planta y que llegó a perturbar el resto, o a un efecto metabólico secundario. Modificar un cereal o un maíz OGM
en función de los genes insertados para transformarlo en OGM, puede tener diferentes resultados. Esto significa que no necesariamente porque tal OGM tenga tal efecto, todos lo vayan a tener, y tal vez los haya que tengan muchos más. Lo impactante es que este OGM que comen los americanos es el OGM que importamos y que las agencias europeas, entre ellas francesas, autorizaron para la importación y la contaminación de la alimentación. Hoy en día, solamente 2 OGMs, un maíz y una patata, se cultivan en algunos países europeos. Esto no quita que 27 millones de toneladas de soja transgénica entren cada año en los puertos europeos. Esta soja sirve para alimentar a nuestros animales de carnicería, pero entra también en la composición de numerosos productos alimentarios. Nosotros lo que queremos con este estudio es primero que haya una moratoria, porque es suficientemente grave como para decir, escuchen, no vamos a comer esto sin conocimiento. El problema es que importamos de todo o cultivamos de todo procedente de Estados Unidos. Y segundo, que se vuelvan a hacer otras investigaciones y que obliguemos a todos los productores de OGMs a rehacer este tipo de estudios antes de ejercer su actividad. Una moratoria suspendiendo el cultivo de OGMs ha sido adoptada en la mayoría de los países europeos. Considerando los resultados del estudio del profesor Seralini, ¿no sería hora quizá de extenderla a todos los OGMs agrícolas alimentarios? En ciencia, para establecer una verdad definitiva se necesitan equipos, tiempo y medios. Demasiado caro, demasiado largo, dirán algunos. Pero aceptando este precio, ¿no hubiéramos podido evitar los recientes escándalos sanitarios? ¿Van a provocar los OGMs un nuevo escenario catastrófico? Es obvio que es un riesgo que no podemos correr, y mientras esperamos evidencias científicas, es necesario utilizar aquel famoso principio de precaución del cual hablamos tanto, pero que tan pocas veces aplicamos.